Estamos ahora aquí reunidos con Raúl Chiquillán. Tengo el gusto de poder conversar con él. Es una oportunidad muy especial. Raúl, sé que están cumpliendo 7 años en IT Talent. Así es. Este es un hito, la verdad, que una empresa consultora relacionada con recursos humanos, con headhunting, con apoyo a las empresas en manejo de sus recursos humanos, llegue a 7 años con una carrera de crecimiento como la que tiene IT Talent. Entonces es una muy buena oportunidad para conversar de esto y conocerte un poco, conocer a IT Talent, hablar de la industria, que es algo que, como sabes, me apasiona. Así es que bienvenido y cuéntame de ti. Gracias, Manuel. Gracias a los que están conectados, viéndonos. Efectivamente, hace 7 años iniciamos la aventura de formar IT Talent, en donde brindamos los servicios de búsqueda, selección, reclutamiento, headhunting, como a veces también se le conoce a este servicio. Y bueno, han sido 7 años que se han pasado volando, rapidísimo. Pareciera que fue ayer que empezamos a colaborar con las primeras empresas, los primeros clientes que confiaron en nosotros. Y ha sido pues un innumerable continuo aprendizaje en el sector, en las empresas, buscando ser ese punto de apoyo, buscando ser ese partner estratégico que les permite a las empresas enfocarse en su core business y a los proyectos, contar con los colaboradores, con los profesionales en los plazos previstos, en los plazos necesarios para que el proyecto salga exitoso, salga bien, bajo los compromisos que tenga pues, con las áreas respectivas. Raúl, ¿qué diferencia IT Talent de la oferta regular en el mercado, digamos? De, no sé, Korn Ferry, para hablar de niveles altos o similares en el mercado. ¿Cómo te diferencias? ¿Por qué crees que te diferencias? Bien, respecto a cuál es nuestra diferenciación, yo partiría de que el enfoque que le damos al servicio se basa mucho en la experiencia del equipo, primero en el mercado de TI. El equipo que componemos IT Talent tiene una experiencia en el sector de prácticamente 24 años del mundo del software factory y aproximadamente 14 años haciendo estas actividades de reclutamiento, selección, levantamiento de perfiles, presentación de ternas y evaluación de candidatos. Nos enfocamos primero en resolver los problemas. Entendemos, porque lo hemos vivido, los proyectos tienen diversos problemas, las empresas de tecnología tienen problemas y las áreas de sistemas de las empresas tienen problemas. Problemas como cuáles, por ejemplo, existe una alta rotación de profesionales. El profesional de tecnología, a diferencia, creo yo, de otros sectores, se mueve con alta frecuencia. 6 meses, 8 meses, 10 meses, quieren ver ya otros proyectos en otros sectores de otra naturaleza, quieren ver proyectos que tengan que ver con equipos de diversos países, etc. Y esta rotación genera sobrecostos a los proyectos, porque los proyectos cuando inician muchas veces no prevén esta rotación. Y por un lado está el costo de la rotación y por otro lado está el costo por el ausentismo. Que un profesional no se encuentre ubicado, sentado de alguna manera dentro de esa mesa, dentro de esa oficina, genera un costo importante, ¿no? Obviamente este costo va a depender de la naturaleza de los proyectos, de la naturaleza de las empresas, pero es un costo alto. Hay un costo de oportunidad, hay un impacto en la duración de los proyectos, porque los proyectos se retrasan, o los compromisos de las áreas de sistemas con sus áreas de negocio se impactan porque posiblemente ya no pueden cumplir los compromisos de lanzamiento del producto, lanzamiento de una plataforma, y nosotros le damos un enfoque de resolver el problema, ¿no? Intentamos
adecuar los procesos al requerimiento, y si volvemos atrás del requerimiento, procuramos entender la necesidad. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la problemática que el profesional que buscan contratar va a resolver? O en otras palabras también, ¿cuál es la oportunidad que el profesional que van a contratar busca aprovechar? Entonces, desde el momento que logramos conciliar la necesidad con el requerimiento, entendiéndose el requerimiento como el perfil del profesional, experiencia, conocimientos, herramientas, etc. Esos requerimientos tienen que contestar a una necesidad de la empresa o del proyecto. Una vez consensuado esos aspectos, enfocamos una estrategia ad hoc de búsqueda de ese perfil, sea un perfil operativo, desarrollador, analista, sea un perfil especializado, un líder de desarrollo, un líder funcional, consultor SAP, un arquitecto de software, por ejemplo, o sea un perfil gerencial, un jefe de TI, un gerente de tecnología, un director de tecnología. Y mediante esa estrategia de búsqueda enfocamos una publicación de oferta laboral o hacemos un tema de hunting, ¿no? Dependiendo de las características. Hasta ese momento creemos que no hay mayor diferencial, ¿no? La metodología de búsqueda suele ser, en mi opinión, estandarizada en el mercado. Yo en lo personal lo aprendí en el 2010 en Manpower y creo que no ha cambiado mucho, al menos. Como proceso, no ha cambiado. Sin embargo, sí podemos identificar algunos hitos, algunos puntos claves en ese proceso. Por ejemplo, cuando levantamos el perfil, procuramos cuestionar con el cliente, procuramos cuestionar con la empresa si esas características se alinean al perfil. Por lo tanto, en base a nuestra experiencia en el sector, buscamos alinear y afinar el perfil. Luego viene un punto importante en el cual está el contacto con el profesional. El primer contacto suele ser telefónico, no es una videollamada, no es presencial, suele ser telefónico, y el primer contacto suele durar 1 o 2 minutos. Básicamente, en ese pequeño espacio necesitamos despertar el interés en el candidato a participar en el proceso o a evaluar la oportunidad. Claro. Por lo tanto, es súper importante tener la información a la mano del proyecto, del contexto, de la coyuntura, del environment del proyecto, porque los talentos, los profesionales, hacen preguntas más allá del salario, de la duración, ¿no? De la modalidad, seguramente, también, ¿no? También, seguramente. Preguntan sobre las tecnologías, sobre la línea de carrera, sobre las perspectivas. Por lo tanto, ese espacio de diálogo, procuramos empatizar con los candidatos para que se sientan cómodos. Luego vendrá seguramente ya la entrevista más detallada en una videollamada, en un horario ya acordado con el profesional, pero ese punto de contacto es súper importante, ¿no? Nosotros podemos considerar esos 2 aspectos claves importantes para un proceso exitoso. Hay mucho foco en el cliente nomás, ¿no? O sea, yo quiero colocar gente y en ciertos momentos incluso yo he sentido que te tratan como mercancía, ¿no? Entonces, oye, ¿me sirves, no me sirves? Para un costado y ya ni siquiera te digo el proceso se cerró, no se cerró, la entrevista no, redujeron, se fueron por otra opción. Entonces a veces también es medio feo o la sensación con la que uno se queda es un poco frustrante. Por eso es que creo que hay 2 aspectos, ¿no? El aspecto del cliente que quiere el recurso para su equipo y tiene unos perfiles y además quiere inmediatez porque los proyectos pues no esperan. Yo no busco gente para dentro de 1 año y medio, busco gente para mañana, ¿no? Y por el otro lado, los profesionales que pueden estar trabajando o están en transición de carrera o están buscando oportunidades mejores, también quieren como que cerrar el tema rápido y que les aclaren porque hoy día hay mucha demanda, ¿no? Hoy día hay mucha demanda y la verdad es que esa es una de las preguntas que tengo para después, porque con esta cantidad de demanda como que la gente ve el tiempo mínimo
demuestra, hace, genera y de ahí quiere dar el salto porque puede ganar más, hay más oportunidades, hay proyectos más grandes. Hay un movimiento dinámico bien grande hoy día, Raúl. ¿Cómo ves eso? A ver, en los últimos 6, 8 años creo, el Perú o Lima, de alguna manera, ha experimentado la llegada de diversas empresas del extranjero, ¿no? Tenemos una ventaja desde el punto de vista de horario con muchas empresas de Estados Unidos, y el mercado de Perú es visto como un mercado importante, interesante a nivel de profesionales, tanto en la región como para países del norte. En ese sentido, esta incursión de empresas le ha generado una dinámica, ¿no? Un movimiento interesante, importante, de oportunidades para los profesionales. Y efectivamente, ¿no? Los profesionales de TI están buscando opciones en las cuales puedan aprender, desarrollarse, relacionarse con otros profesionales, equipos multidisciplinarios y, ¿por qué no?, con equipos de otros países, de otras culturas, porque todo ello, creo yo, más allá del tema laboral, enriquece a las personas en el ámbito cultural, en el ámbito social. Y esto, al final de cuentas, es un sinónimo de reto para las empresas. Las empresas necesitan configurar, necesitan presentar, necesitan armar ofertas, propuestas que generen en el profesional no solamente una retribución económica, sino una retribución que vaya más allá del tema profesional e inclusive afectarlo en el tema personal, ¿no? Hacerlos mejores personas que logren de repente una visión mucho más holística, más global, porque los proyectos muchas veces ya participan personas de diversos idiomas inclusive, ¿no? Inclusive hay un reto a nivel de idiomas, y creo que esto va a crecer a nivel de complejidad, y las empresas necesitan actualizarse y estar al tanto de cómo se mueve el mercado. Si no, como dicen algunos, podrían sufrir pues las consecuencias de otros actores y afectar sus intereses finalmente a nivel de proyectos, a nivel de fechas y entregables. Es verdad. Que la competencia también se está moviendo mucho, ¿no? Es un mercado muy competitivo. ¿Cómo ves el mercado tú desde tu perspectiva en competitividad? El mercado ha crecido. Quizás hace 10, 12 años podríamos encontrar 4, 5, 6 empresas proveedoras de este tipo de servicios. Creo que en estos momentos, en 2024, tranquilamente podríamos encontrar 20, 30 importantes, y luego pues tenemos otras empresas mucho más especializadas en las cuales pues podemos quizás encontrarnos nosotros. El mercado ha crecido y esto es producto de la demanda. Hay una mayor demanda en el mercado de tecnología, hay una mayor demanda de contar con profesionales en plazos cortos, valgan verdades. Como tú bien lo mencionas, los proyectos apremian a nivel de fecha. En tecnología a veces se dice que los proyectos empiezan ya atrasados. Sí, cierto. Una frase típica en tecnología es que lo queremos para ayer, prácticamente. Así es que bajo esa óptica, cuando una empresa necesita contar con un profesional o con un staff de profesionales, armar un team, por ejemplo, armar un squad de 5 o 6 profesionales, un analista, un programador, un QA, un Scrum Master y un Agile Coach, por dar un ejemplo. Lo importante es identificar cuál es la problemática detrás, porque ello va a reflejarse en los requisitos, y los requisitos nos va a permitir, las características del perfil va a permitir armar una estrategia ad hoc a esa búsqueda. De acuerdo. En muchos casos necesitamos implementar lo que llamamos el hunting o el headhunting, que significa pues ir a los profesionales directamente. Y a los que están trabajando, creo, en alguna posición, ¿no? Efectivamente. Has mencionado algo clave, y que a veces las empresas no le dan mucha atención a este detalle. El profesional que estamos buscando
el profesional que queremos que se incorpore a nuestro equipo actualmente está laborando y es muy probable que este profesional no esté buscando empleo. Claro. Lo cual hace más retador aún la búsqueda, porque necesitas llevarle a un profesional que posiblemente está cómodo haciendo lo que mejor sabe, que es producir, Claro. con una oferta que le haga cuestionar, que le haga evaluar si le interesaría venirse al proyecto que le estamos ofreciendo. Por lo tanto, los elementos que debemos incorporar desde el punto de vista profesional, técnico, cultural, social, quizás dentro del proyecto, debería estar de manera muy clara, obviamente de manera sencilla, para poder llevar un mensaje en términos bastante cortos y de fácil recordación. O sea, 1 de cada 10 empresas no está satisfecho con lo que ha avanzado. Y en promedio son 3 años de esfuerzos de transformación digital. O sea, claramente hay algo que está faltando y ese algo, para mí, son los equipos. No están bien hechos, no tienen la gente, digamos, no sé si el coaching, la dirección y el involucramiento de los niveles altos es lo que falta. Entonces yo creo que ahí hay una buena oportunidad para que los perfiles no sean como que perfiles muy simples, tecnológicos, que conozca esta herramienta, conozca la otra herramienta. Esto ya es también una visión de algunas otras aptitudes, actitudes, conocimientos, habilidades blandas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Porque el TI regularmente es un nerd, ¿no? Que interactúa con un dispositivo y ahí está feliz él en su cubículo, ¿no? Pero hoy día, digamos, hay mucha más interacción con el negocio, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bien. Creo que el enfoque, creo que la perspectiva que las empresas miran al DTI ha ido cambiando con los años. Hace 10, 15 años o 20, TI era más un área de soporte y ese enfoque, esa perspectiva ha ido cambiando a un enfoque más estratégico, más participativo. Las empresas necesitan que el área de TI se involucre en el negocio como tal, y esto trae el reto para los profesionales de tecnología, porque dada la formación ingenieril, dada la formación a nivel de procesos, lo cual de hecho es una fortaleza, sin embargo, las empresas ahora necesitan que el área de TI entienda de estrategia, que el profesional de TI desarrolle habilidades de comunicación, de empatía, que su visión sea hacia afuera de la organización, a nivel de mercado inclusive, que esté al tanto de las nuevas corrientes globales, de desafíos, de cómo la tecnología mejora los procesos, de cómo la tecnología reduce los costos, de cómo la tecnología incrementa las ventas, porque al final las empresas se dedican a ello. Claro. Sin embargo, este proceso es continuo y yo veo en las búsquedas que realizamos de que estas características se incorporan ya a los perfiles cada vez de manera más importante. Obviamente, también es notorio de que estas características suelen ser más comunes cuando el rol se orienta a un tema de gestión o dirección, ¿no? Cuando el rol quizás es un poco más operativo, más especializado, tipo desarrollo, tipo análisis, quizás no es tan relevante, es más un deseable. En cambio, cuando el rol suele ser un líder de equipo o un líder de área, el tema de habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, que suele darse en el día a día, y cuando hablamos de conflicto no estamos hablando pues, de un tema personal, sino estamos hablando de un nivel de conflicto de argumentos, de objetivos. Muchas veces las áreas... Negocios con TI...
Y el profesional de TI ya necesita ser un agente que articule, que gestione y que pueda alinear, que resuelva no solo los problemas técnicos, sino que resuelva los problemas de negocio como soporte, teniendo un background tecnológico, pero que resuelva lo que al final la empresa necesita de cara al cliente. Bastante puntuales. ¿Cuáles son los perfiles más demandados, por ejemplo, en el momento actual? A nivel de mercado, los perfiles especializados, desarrolladores, analistas, a nivel de ciencia de datos, testing, automatización de pruebas, por ejemplo, porque de alguna manera se entiende que en los proyectos son los profesionales más numerosos, pero también hay perfiles de tipo arquitectos, project managers, por ejemplo, los famosos Scrum Masters. Mucha agilidad ahora, ¿no? Sí. La excepción es no agilidad. Es más, hace como 3 años que no vemos un proyecto que no esté bajo un marco ágil. Sí, es eso. La modernidad, los nuevos perfiles digitales, eran chicos que recién salen, que recién vienen de una maestría afuera. La realidad ha demostrado que la experiencia es súper valiosa. En temas de reclutamiento, de captar personas para los equipos, la edad, ¿cómo es que juega esto? ¿Es que alguien que tiene 50 plus ya tiene que retirarse a sus cuarteles de invierno? ¿La experiencia es valiosa? ¿No es valiosa? ¿Prefiero un chico? Cuéntame, ¿cómo juega la edad en tu reclutamiento? ¿Qué experiencia tienes? Sí, no es un tema sencillo. Lo vemos muchas veces en los procesos de búsqueda. Tenemos diversos candidatos que llegan de diversas edades. Hay posiciones que están muy orientadas a profesionales entre los 25 o 30 años. Hay posiciones que tienen un enfoque ya de 30 a 40, pero también hay posiciones que buscan en la experiencia un ancla relevante, ¿no? Sin embargo, sí debemos reconocer algo que quizás lo vemos, es que el mercado es ingrato. Es ingrato muchas veces con los años, sí, ¿no? Con la experiencia. Sin embargo, volvemos a uno de los pilares que comentábamos, el poder validar el requerimiento o perfil. Más ir al resultado que al... Con el problema nos permite, en muchos casos, sugerir a las organizaciones que hay profesionales con ciertas características que son ideales para su organización. Y cuando la experiencia es un factor clave, de más está decir que un profesional de 40, 45, 50 es un profesional que puede aportar mucho, necesita, ¿no? Claro, porque la experiencia no se compra y la experiencia no se aprende en un taller o un diplomado, no. Así es. La experiencia solo te la dan los años. Raúl, yo como cliente tengo algunos retos también. Y en estos retos, cuando enfrento una búsqueda porque quiero completar a mi equipo, porque quiero captar buena gente, a veces siento como que los proveedores me ven como un negocio nada más. Y yo a veces quiero sentirme más bien que me acompañan en esta búsqueda, un tema de compromiso. ¿Qué opciones das? Porque a veces tengo que pagar un fee adelantado y si no es como, ¿me entiendes? O sea, me siento... ¿Tienen ustedes opciones? Bien, gracias por la consulta. Efectivamente, desde que iniciamos IT Talent, uno de los aspectos más importantes que queríamos enfocarnos era darle la tranquilidad al cliente, a la empresa, de poder contar con nuestros servicios a un riesgo muy bajo o ¿por qué no?, sin riesgo. En ese sentido, una política de servicio que tenemos es 0 adelanto. Si, por ejemplo, tú fueras una empresa que contrata nuestros servicios, hacemos la búsqueda, presentamos los candidatos y solo en el escenario que
tú contrates un profesional y que el profesional inicie labores, recién en ese momento emitiríamos la factura del servicio. Quiere decir que en esas 2 o 3 semanas que se brinda el servicio, si por alguna razón, por ejemplo, se cancela el proyecto, no se requiere el profesional, o ustedes como organización promueven algún colaborador y cubren la posición y la necesidad de la búsqueda desaparece, no hay ningún problema, no se hace ningún pago. Solo en el escenario que contraten y que el profesional inicie labores con ustedes. Interesante, interesante. Y otra preocupación mía, por ejemplo, es el tema de contrato. Tú me das el servicio, la persona empieza a trabajar y de repente, no sé, se engancha en otro lado y se va, o me renuncia, o no es lo que yo quería. No sé si eso, bueno, cuando uno enfrenta una buena búsqueda normalmente no ocurre, pero a veces uno quiere sentirse como que garantizado en algo, ¿no? ¿Tienes opciones para eso? Efectivamente. Podríamos decir que casi todo lo que ocurre se basa en probabilidades. Así es que lo que buscamos cuando realizamos una búsqueda y que la empresa contrata a un colaborador es que la probabilidad de que la persona deje la organización en un corto plazo, entiéndase meses, sea el mínimo posible. La verdad es que no podemos hacer que desaparezca la posibilidad, pero sí podemos hacer algunos elementos como por ejemplo un proceso eficiente, validar las expectativas de los candidatos, validar lo que ofrece la empresa, conciliar ambas posiciones y hacer un seguimiento desde que el profesional ingresa durante los primeros meses, que el proceso de inmersión, de adopción a la nueva empresa se pueda producir de manera eficiente, positiva. Sin embargo, siempre hay contingencias. Claro. Y en ese sentido, nosotros como IT Talent incorporamos dentro del servicio la garantía. ¿Qué significa? Si la persona que ingresó se retira dentro de un plazo acordado, que pueden ser 6, 9 o 12 meses, que es el plazo de garantía, IT Talent se compromete a realizar una búsqueda a cero costo y presentar una nueva terna de iguales características o mejores características que la que se hizo en un inicio. Este periodo de garantía no es un periodo fijo porque va a depender del nivel de responsabilidad, va a depender del nivel de seniority. Para posiciones con mayor nivel de responsabilidad, la garantía es más extensa porque también entendemos que la inversión es mayor. Claro, hace Así sentido. que tratamos de estar alineados. Sin embargo, sí puedo mencionar que el índice de garantía en los últimos años de IT Talent ha sido muy baja. Es por ello que creo bueno. podemos permitirnos ofrecer una garantía que inclusive está sobre la media del mercado. Hay algunos, por supuesto, que no han tenido la experiencia de interactuar con empresas como IT Talent que los puede ayudar a conformar equipos. Lo han hecho regularmente por el boca a boca, mis referidos, los que conozco, con los que trabajé antes, ¿no? ¿De qué plazos estamos hablando para hacer un ejercicio? Oye, si yo contacto a IT Talent, ¿en cuánto tiempo me podrían cubrir esos perfiles? ¿De qué plazos estamos hablando? Nuestra promesa media es entre 1 y 2 semanas. Sin embargo, hemos tenido algunos casos por coyunturas particulares de hacerlo en menos de una semana, inclusive. En 3-4 días hemos podido presentar ternas. Sin embargo, también hay que ser cautos y en ocasiones, cuando las características lo ameriten, posiblemente nos tomaremos 2 semanas y media. Sin embargo, es importante mencionar que al inicio de hacer las búsquedas, intentamos brindarle un panorama de la línea de tiempo que probablemente ocurrirá, de tal manera que ustedes como clientes puedan tener una visión clara de qué es lo que ocurrirá en los siguientes días, pero en promedio la búsqueda no debería extenderse de 1 a 2 semanas de duración. Muy interesante porque los plazos estás hablando de días, semanas y no de meses. Interesante. Dime, Raúl, los que nos ven, quieren contactar a IT Talent, tienen la necesidad de contar con tus servicios, ¿cómo te ubican? ¿Dónde? Bueno, ¿Cómo? Pueden visitarnos en la página web,
que de hecho lo vamos a compartir líneas abajo, y también van a encontrar un botón de WhatsApp y un formulario en el cual nos pueden escribir, y estaremos más que encantados de poder conocerlos y evaluar la posibilidad de colaborar con ustedes. Buenísimo, felicitaciones. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Manuel.